Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta mañana? Seguro que estáis muy bien trabajando y peleando por ese proyecto que tenéis en marcha o por ese proyecto que estáis pensando poner en marcha. Y hoy traemos nuestra sección de píldoras del emprendimiento, que como sabéis son, pues esos aprendizajes que podemos hacer. Normalmente vienen de emprendimientos y como ya os dije, vamos a empezar por los míos, que tenemos para muchos años. Pero pues también podemos hablar de los emprendimientos de terceros. Pero sobre todo, más que del hecho de fracasar o de emprender, tenemos que hablar de todo eso que aprendemos cuando emprendemos. ¿Y de qué vamos a hablar específicamente? Pues vamos a ver la diferencia entre lo que es, un brown dispatching, como se suele decir, y lo que es delegar una tarea. Y es que son cosas muy diferentes que yo además aprendí en directo, aprendí sobre la marcha y hizo que uno de mis negocios, el primero, finalmente fracasara. Así que vamos ya con esa diferencia entre lo que es, delegar una tarea, algo interesante cuando trabajamos en equipo, cuando tenemos, esa posibilidad de delegar ciertas tareas, algo que nos va a permitir centrarnos en lo realmente importante, pero que si no lo sabemos hacer bien, se convierten en un brown dispatching. Y dirás tú, ¿qué es esto del brown dispatching? Pues es un juego de palabras en inglés. Viene a decir ese marrón que nosotros le damos a alguien para que se encargue y realmente no estamos delegando una tarea, sino que simplemente estamos colocando un marrón para que no nos afecte a nosotros y para que, como se dice aquí, se lo coma a otro. Es una gran diferencia que tienes que saber antes de ponerte en marcha e intentar delegar una tarea, porque si no, puedes tener el resultado que tuve yo en mi primer negocio. Os hablé la semana pasada, yo estaba dando clases particulares, surgió la oportunidad en verano de montar una academia, conseguí unos locales de la parroquia, convencí a mis amigos de que era lo mejor. En ese momento nos pusimos en marcha, cogimos a todos aquellos alumnos que podían estar interesados, fijamos una especie de tarifas por esas clases y cerramos julio y agosto con un éxito increíble. Y como os decía en aquella historia, fue la primera vez que gané 1 millón. Era de pesetas, sí. Pero estamos hablando que en aquella época, yo tenía, creo que 17, 18 años, en aquella época el salario medio eran 35.000 pesetas o 50.000 pesetas, una cosa así. Y claro, fíjate, nosotros yo en 2 meses había conseguido ganar 1 millón de pesetas, algo que no ganaban muchísimos trabajadores en todo un año. Un éxito tremendo. ¿Qué pasó? Que con ese dinero yo ya estaba en mi siguiente proyecto, quería montar una parafarmacia, que también os contaré aquí todo lo que aprendí montando esa parafarmacia. Quería montar esa parafarmacia, además tenía que terminar el último curso del colegio, me tenía que centrar porque, después venían los estudios universitarios y, era también una especie de condición que me habían puesto mis padres para permitirme emprender y, poner en marcha estos negocios. ¿Qué hice yo?
yo pensé que estaba delegando y lo que hice fue decir, oye, pues el año que viene no me encargo yo me sigo dedicando a lo mío, selectividad, prepararme para la carrera y empezar a montar esa parafarmacia que quería poner en marcha. Y esto se lo delego ¿a quién? Bueno, pues a alguien de mi total confianza y alguien que yo sabía que lo podía hacer bien, como era mi hermana Nerea. Y bueno, pues ya os digo, yo pensé que estaba delegando, pero realmente no estaba delegando, estaba haciendo claramente un brown dispatching. ¿Por qué? Pues porque cogí toda esa tarea, le expliqué cómo funcionaba, ahí la dejé y no me preocupé de absolutamente nada, ni siquiera de supervisar cómo funcionaban las cosas, sino que, bueno, pues yo entendí que como el año anterior había funcionado muy bien, pues este también funcionaría de manera maravillosa y bueno, pues continuaríamos con el negocio sin tener que encargarme de nada. Ahí es donde descubrí la gran diferencia entre delegar y la gran diferencia está en la responsabilidad. Cuando uno delega, le da una tarea a otro, pero él sigue siendo el responsable de esa tarea, tiene que estar encima de esa tarea, tiene que seguir esa tarea. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo tu responsabilidad. Cuando haces un brown dispatching, lo que estás haciendo es darle la tarea a otro, que se encargue él, que asuma él la responsabilidad y bueno, pues tú te dedicas a otras cosas. Bueno, eso es lo que hice. No salió mal ese año, no salió mal, la verdad, pero sí que es verdad que ya empezaron a suceder y a provocarse cosas que fue lo que finalmente terminó porque al año siguiente, el tercer año, ya no pudiéramos hacer esas clases extraescolares. También yo ya había salido del colegio, pero bueno, hubo ciertas envidias, como suele pasar en estos casos. Otra gente que decía, si a esta gente les dejas en los locales, ¿por qué a nosotros no? Bueno, también hubo un intento por parte del colegio de hacerlos ellos mismos. Bueno, finalmente no pudieron porque los profesores no estaban dispuestos a dar clases en verano. Bueno, surgieron muchas cosas en las que no estuve yo y no pude, bueno, pues intentar solucionar los pequeños problemas que fueron surgiendo. Así que muy importante que diferencies, que tengas clarísima la diferencia, valga la redundancia, entre delegar una tarea, una función, una responsabilidad y hacer brown dispatching. Bueno, si estás ahora mismo pensando en poner en marcha un negocio o ya lo tienes en marcha pero necesitas asesoramiento, pues ya sabes, aquí tenemos un patrocinador que te puede ayudar, que es ANEREA, la Asociación de Nuevas Empresas, Roamers, Autónomos. Bueno, pues te va a permitir tener todo el asesoramiento que necesites, acceder a cursos, a formación y bueno, al final tener a alguien que te acompañe en este camino tan solitario del emprendimiento. Te dejo con ellos unos segunditos y volvemos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de ANEREA, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de ANEREA. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta, ya sabéis, ANEREA, si necesitáis asesoramiento, si necesitáis acompañamiento, formación, pues tenéis esta asociación que, oye, soy el presidente de la asociación y por eso os la traigo aquí, porque la verdad es que yo creo que la labor de la asociación es maravillosa y por una pequeña cuota anual vas a tener todo esto pues para que, bueno, pues puedas hacer que tu negocio funcione, te puedas centrar en lo importante y todas esas cosas que hay que aprender para ser autónomo, para ser emprendedor, pues puedan ayudarte ellos desde el minuto 1. Seguimos con esta píldora de emprendimiento en la que hemos aprendido ya claramente a diferenciar lo que es delegar a lo que es bueno, pues hacer esto del brown dispatching, eso de pasar el marrón a otra persona. ¿Y cómo lo tenemos que hacer bien? Bueno, pues tenemos que aprender y tenemos que ganarnos esas habilidades de la supervisión. Porque sí que es verdad que cuando nosotros delegamos una tarea, la tenemos que delegar. Porque otro error frecuente es delegar las tareas pero no soltarlas. Las delegamos, pero al final las terminamos haciendo nosotros porque no dejamos a la otra persona o al equipo que se vaya a encargar que realmente realice esa tarea. ¿Cuál es la misión de una persona que delega una tarea, que delega un proyecto, que delega una función? Bueno, pues su tarea fundamental es, primero, tener claro
que la otra parte, el otro equipo, la otra persona entiende muy bien cuál es el objetivo de esa tarea, de ese proyecto, de esa acción. Una vez que tenemos claro ambas partes cuál es el objetivo, podemos participar en cómo vamos a alcanzar ese objetivo o no, o directamente dejar a ese equipo o a esa persona que sean ellos los que decidan cuál va a ser la mejor estrategia y cuáles van a ser las tácticas necesarias para llegar a ese objetivo. Dependiendo del grado de libertad que demos en esa delegación, pues tendremos que realizar una supervisión u otra. Cuanto mayor sea la delegación, que es la delegación que realmente funciona, la de grado mayor, en la que nosotros vamos a darle el objetivo a la otra persona, al otro equipo, y vamos a ir contemplando ese objetivo, vamos a ir midiendo que ese objetivo se cumpla, vamos a ir viendo los progresos de ese objetivo, pero no nos vamos a meter ni en la estrategia ni en las acciones que se están tomando para llegar a ese objetivo. Solo estaremos en esa parte de cuán cerca estamos del objetivo y estaremos controlando continuamente que no nos estemos desviando de ese objetivo que hemos marcado. Cualquier otro tipo de delegación en el que fijamos la estrategia, en el que fijamos las acciones, pues nos van a obligar a una supervisión mucho mayor, porque tendremos que supervisar no solo el objetivo, que estará ahí de fondo, sino también que se está realizando la estrategia que hemos impuesto y que además las acciones son las que hemos prefijado en nuestra estrategia. Ahí vamos a tener que tener un control mucho más directo, mucho más continuo, y esa delegación pues nos va a quitar menos trabajo que la delegación completa. Todo esto depende de la capacidad de ese tercero o de ese equipo al que vamos a delegar y también pues de la confianza que nosotros podamos tener en ese tercero o en ese equipo para que pueda realizar con éxito y cumplir ese objetivo que nosotros le hemos puesto. Por eso, muy importante que poco a poco vayamos delegando a poder ser cada vez un poquito más, y cuando ya confiemos plenamente en esa otra persona o en ese equipo, realmente hagamos una delegación completa. Eso sí, repito, que no nos pase como hemos hablado al principio, debemos seguir supervisando la consecución de los objetivos. Si no lo hacemos así, pues lo que estaremos es pasando el marrón, y hay muchas probabilidades de que cuando nos queramos dar cuenta estemos ya muy lejos del objetivo que habíamos planteado. Así que la supervisión es fundamental a la hora de conseguir que la delegación sea efectiva. Si delegamos y no supervisamos, muchas posibilidades de no llegar al objetivo, y si delegamos pero no delegamos del todo, pues muchas posibilidades de que al final seamos muy poco eficientes, nos carguemos nosotros de muchísimo trabajo y al equipo o a la otra persona a la que hemos delegado esas tareas, pues tampoco le estemos dejando realizar el trabajo que le hemos pedido que realice. Así que, como veis, esto no es sencillo, es complicado, pero una vez que aprendas a delegar, pues tendrás ese superpoder que te permitirá multiplicar por miles el trabajo que puedes llegar a realizar. Porque, tendrás que supervisar muchos equipos de trabajo, pero serán los equipos de trabajo los que realicen todas esas tareas que antes pues tenías que hacer tú y que limitaban el crecimiento de tu trabajo. Así que no tengas miedo a delegar, aprende a supervisar la delegación, a seguirla, a apoyar a esos equipos a los que les has delegado las tareas, y piensa en estos momentos qué tipo de delegación puedes hacer, si puede ser una delegación de objetivos, si tienes que hacer una delegación de estrategia o si directamente, pues tienes que hacer una delegación incluso de tareas concretas. Cuanto más bajemos en ese orden de delegación, más trabajo de supervisión tendremos y menos tiempo habremos ganado para dedicarnos a lo importante, que como emprendedores lo importante es vuestro negocio. Lo importante es que todo aquello que puedan hacer otros no lo tengamos que hacer nosotros, no nos convirtamos en ese cuello de botella en el que se convierten muchísimos emprendedores por miedo a que no se realicen bien las tareas. Un miedo totalmente irracional, porque si estamos supervisando esas tareas, es nuestra responsabilidad cómo se van a hacer y que realmente estén funcionando para nuestro objetivo, con lo que ese miedo lo tenemos que perder. Así que ya sabéis, amigos, importante no confundir, repito,
el Brown Dispatching, ese marrón que asignamos con la delegación de esas tareas, que es fundamental que seamos capaces de delegar si queremos hacer crecer nuestro negocio y bueno, pues que poco a poco vayamos entrenando las habilidades y las técnicas que nos permitan hacer esto de manera correcta. Y terminamos por hoy. Ya habéis visto que hoy ha sido, bueno, pues muy concreto el tema, aprender a delegar, una habilidad fundamental para el emprendedor. Ya te digo, si te ha gustado este capítulo, por favor, un like, un comentario, lo que te permita tu plataforma. Recordarte que estamos en todas las plataformas. Si tú escuchas podcast en una plataforma en la que no estamos, dínoslo para que podamos llegar a un acuerdo con ellos y que tengas nuestros capítulos en tu plataforma. Y nos vamos ya, nos vamos deseándote un día maravilloso como guerrillero del emprendimiento y sobre todo, que nos vemos mañana. Adiós. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.